Hace un ratito nada más terminó el partido. Barcelona es el campeón de la Supercopa de España. El equipo de Hansi Flick se terminó quedando finalmente con este trofeo en Arabia Saudita. En el King Abdullah Sports se terminó consagrando campeón otra vez. Ahora el conjunto blaugrana que vuelve a repetir ante el Real Madrid en la Supercopa de España. Vuelve a salir campeón después de lo que había sido hace poquito más de un año aquel partido con esa goleada del conjunto blaugrana. Bueno, se termina repitiendo en una nueva temporada. El Barcelona termina consiguiendo su primer título también ante Real Madrid en un partido donde tuvimos un primer tiempo que tuvo de todo y un segundo tiempo que considerablemente terminó apagando la mecha de este partido. Vamos a hablar de lo que fue este triunfo del Barcelona ante el Real Madrid en esta nueva edición del Clásico y en esta nueva final que nos otorgaron tanto el Real Madrid como el Barcelona. Lo primero que hay que decir es que es una justa victoria del Barcelona. Barcelona se queda merecidamente con el trofeo después de lo que fue este partido que, la verdad, en el segundo tiempo por momentos dejó mucho que desear. Pero vamos a ir directamente, vamos a hablar de lo que fue un poco también cronológicamente el encuentro entre Barcelona y Real Madrid. Pero primero los invitamos a todos a suscribirse, los invitamos a todos a dejar su me gusta, los invitamos a todos a romper la caja de comentarios para que nos digan qué les pareció el partido, si fue justo o no fue justa la victoria del Barcelona, cómo fue el arbitraje, si terminó siendo un arbitraje justo, si hubo uno de los dos que fue claramente favorecido o no. Pero ahora sí, arrancamos despacito con lo que es esta reacción, este análisis de lo que ha sido la victoria del Barcelona en el Clásico ante Real Madrid en una nueva final de la Supercopa de España. Lo primero que hay que decir es que el Barcelona durante todo el primer tiempo, sobre todo, terminó manejando los hilos del partido. Fue el que mereció también abrir el marcador, porque Barcelona tuvo un dominio en el primer tiempo, donde lo terminó exigiendo a Courtois, donde terminó siendo uno de los pilares de este equipo, Rafinha, que es el que marca el primer gol. Y como marca el primer gol, también hay que decir que Rafinha, antes de marcar ese 1-0, se pierde una ocasión clarísima. Una ocasión clarísima que se termina yendo muy desviado, un remate cruzado. De hecho, es una jugada muy similar. Creo que en el gol termina logrando lo que no pudo, lo que intentó en esa primera acción, donde también entra por izquierda, y termina así marcando el gol del Barcelona en el primer tiempo. Después lo que hay que decir es que Barcelona, después del gol, y esto es un patrón que se terminó repitiendo a lo largo del partido, Barcelona después de marcar cada gol se apagó. A diferencia de lo que suele ocurrir quizás con los equipos dominadores que les gusta tener la pelota, que cuando hace un gol ese equipo se termina agrandando, se termina quizás empezando a aplastar al rival, porque muchas veces ocurre que vos llegás y no podés convertir. Bueno, otros equipos cuando logran convertir es donde ahí empiezan a entrar un poco más en confianza y sí terminan de plasmar no solamente en el resultado, sino también en el juego, el dominio. Bueno, esto no le pasó a Barcelona hoy. Esto no le pasó a Barcelona porque más allá de marcar el gol, el Barcelona después de cada gol no pudo sostener primero esa ventaja, porque rápidamente en 2 de los 3 goles que marcó el Barcelona se lo terminaron empatando rápidamente. Y lo otro es que una vez que marca el gol Barcelona, un poco que termina no bajando los brazos, pero sí cediendo terreno a Real Madrid para que crezca, para que se agrande y para que por supuesto logre llegar a estos 2 empates. Lo que hay que mencionar del 1-1 es que es una jugada sensacional de Vinicius, que no viene teniendo una temporada buena, que más allá de que hoy jugó un gran partido Vinicius Junior, la temporada de Vinicius sigue siendo una temporada cuando uno empieza a ver lo que ha sido el repaso general de esta temporada, que todavía le faltan muchos partidos, pero Vinicius hoy por hoy está en deuda. Hoy por hoy está en deuda, pero nada más ni nada menos que el crack brasileño se termina destapando, termina abriendo el gol en esta final ante Barcelona, donde lo termina dejando pintado a Koundé.
Koundé que junto a Valdé no tuvieron un buen partido el día de hoy. De hecho, los dos laterales del Barcelona fueron el eslabón más débil del equipo de Hansi Flick. Y por esto hay que marcar que Vinicius lo termina dejando pintado, termina haciendo un golazo, termina volviendo al gol en un partido tan trascendental, porque no solo es marcar el gol en una final ante Barcelona, sino es marcar el gol en una final ante Barcelona después de estar perdiendo, después de comenzar perdiendo en el marcador y volver a poner todo de cero, volver a poner en igualdad de condiciones al merengue y también al blaugrana. Como repito, el primer tiempo fue lo mejor del partido porque fue mucho mejor que lo que fue el complemento. Ahora, después, rápidamente, Barcelona termina encontrándose con el 2-1 porque prácticamente Barcelona saca del medio y lo termina dejando mano a mano a Robert Lewandowski, que no perdona ante la salida de Courtois. Y por favor, lo que hicieron entre Tchouaméni y Hausen. El hueco que dejaron entre los dos, sobre todo la floja marca del francés, que se termina metiendo en el medio de ambos, pero le termina pasando no solo el hombre, sino también la pelota por al lado a Tchouaméni, que no reacciona bien, que no responde bien, termina recibiendo y termina definiendo ante la salida de Courtois Lewandowski para marcar el 2-2. Y un 2-2 que se termina marcando en el 48 y medio. Ya habían pasado, el árbitro terminó agregando 3 minutos. Y en esos 30 segundos que siempre quizás algunos del Real Madrid se enojarán, otros del Barcelona dirán, bueno, está bien que se haya dejado jugar un poco más. Bueno, hay que recordar que siempre, una vez llegado el tiempo cumplido, se dejan unos segundos de más. Por lo cual yo creo que el árbitro ahí no termina perjudicando al Real Madrid. Sí, lo que me parece es que después terminó extendiendo mucho el final del primer tiempo. Y ahí es donde llega el gol de Gonzalo. El gol de Gonzalo García tras un córner, cuando ya se le había ido de las manos el tiempo agregado, pues ya no es que se terminó y se permitió jugar un minuto más por el festejo del gol, por el gol. No, creo que ahí se le fue un poco de las manos al árbitro, pero hasta le termina quizás de cierta manera saliendo bien, porque el gol de Real Madrid llega ahí y cuando llega el gol de Real Madrid lo termina el árbitro. El árbitro después del gol decide terminar el primer tiempo, un gol que llega tras una jugada casi de metegol, porque es primero el centro, después el cabezazo de Hausen que pega en el travesaño, salta Rafinha para tratar de despejar esa pelota, pero la pelota está en el travesaño y en el rebote hay un mérito enorme, pero un mérito enorme de Gonzalo, porque Gonzalo García termina definiendo casi cayéndose. Casi cuando está cayéndose, estira el botín y termina empatando el partido. Una jugada que tuvo suspensa porque primero pega en el palo y después entra la pelota. Pero de esta manera termina un primer tiempo donde Barcelona había tenido un dominio, pero que Real Madrid había... La verdad es que de la misma manera que terminamos marcando el error de Tchouaméni, a nivel defensivo Real Madrid no jugó un mal primer tiempo porque no tuvo espacios claros Barcelona como para marcar goles, salvo las dos pelotas filtradas que tuvo Rafinha. La verdad es que dentro de todo lo había encerrado bien el Real Madrid y además jugando a la contra, porque tuvo, más allá de Vinicius de haber hecho el golazo que hizo, una situación parecida con un robo de pelota, arrancar sobre la izquierda y terminar recortando hacia el arco, y en esa ocasión terminó tapando Joan García y Courtois, dos de las grandes figuras que ha tenido este encuentro, porque de no ser por los arqueros hubiéramos tenido una lluvia de goles, que si bien tuvimos 5 goles, pudimos tener quizás 2 o 3 más de no ser por los arqueros. Y ahora vamos a ir al segundo tiempo, que como repito y como marqué al inicio de este video, es probablemente el punto más flojo del encuentro, porque cuando arranca el segundo tiempo, en los pies de Vinicius, que Vinicius, al menos para mí, junto a Courtois, ha sido de lo mejor que ha mostrado el Real Madrid en esta noche de Arabia, donde se ha jugado el título ante Barcelona. La verdad es que Vinicius, en el inicio del segundo tiempo, había tenido 2-3 situaciones que termina fabricando él por desequilibrio individual, porque colectivamente no fue un buen partido del Real Madrid, tampoco fue un brillante partido del Barcelona, pero sí fue considerablemente mejor la producción colectiva del Barcelona que la del Real Madrid. Ahora, cuando Vinicius empieza a generar esto, después, un rato más tarde, el mismo Xabi Alonso lo termina sacando al brasileño, y si hay algo en lo que se termina equivocando Xabi Alonso para mí es esto, en tratar de sacar
al mejor jugador de tu equipo, después termina saliendo Valverde que termina pidiendo el cambio. Me parece a mí que si vos sos el capitán de Real Madrid y tenés una molestia, tiene que ser algo muy grave para tener que salir, sobre todo faltando 20 minutos. Y acá es quizás uno de los factores, uno de los momentos donde se explica el mal segundo tiempo. Barcelona casi que en el segundo tiempo no había pateado el arco hasta el minuto previo al gol, el minuto 70, hay una jugada en la puerta del área donde termina tapando Courtois y en esa buena jugada del Barcelona con ese centro atrás, termina tapando Courtois y en la jugada siguiente también en realidad es un pase atrás que no llega para otro compañero y Rafinha cuando ve la pelota termina dando el paso hacia atrás para rematar hacia el arco, termina desviándose en Asensio y termina llegando el 3-2 que sería el gol definitivo para el Barcelona. Que sería el gol definitivo para el Barcelona y ahí es donde termina ganando el Real Madrid. Y ahí es donde termina ganando el Barcelona, perdón, donde termina encontrándose con la victoria. Y a partir de ahí no pasó más nada. Pero repito, Barcelona lo termina ganando porque a lo largo de los 90 minutos fue un poquito más que el Real Madrid. Y Real Madrid hasta lo termina perdiendo de cierta manera por ser un poco mediocre en lo que fue esta final. Porque sí, porque tuvo situaciones, porque Joan García se terminó, sobre todo en la última pelota que tapa, convirtiendo en uno de los jugadores del partido. Pero Real Madrid no jugó bien, Vinicius tuvo un gran partido y encima el técnico lo saca. Y después Mbappé. Y después Mbappé que no estaba para jugar y con Mbappé hubiera sido otra la historia. Porque más allá del gol de Gonzalo García, antes en el primer tiempo, hay una jugada donde Gonzalo García queda mano a mano. Y quizás con la velocidad de Mbappé y la jerarquía de Mbappé, eso hubiera sido gol para Real Madrid y ahí hubiera sido otra la historia. Lo cierto es que Barcelona le terminó ganando al Real Madrid, le terminó ganando en la final de manera justamente. Hansi Flick gana otra final más, ganó todas las finales que disputó como entrenador y el Barcelona levanta el primer título de la temporada. Espero que les haya gustado este análisis, esta reacción en el canal de Falso 9. Yo soy Ramiro Ernesto. Los invito a dejar su like, que comenten, que se suscriban y nosotros nos vemos hasta el próximo video post partido.